A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Fantasmas del pasado. Javier Moreno empujaba el cubo de la fregona por el pasillo de mármol del Colegio Montebello, la elitista escuela privada donde había trabajado durante los últimos 3 años. El sonido de sus zapatillas gastadas chirriando contra el suelo pulido distaba mucho de las pisadas silenciosas que una vez había perfeccionado en las montañas de Afganistán. A sus 42 años, Javier todavía se movía con la postura disciplinada de sus días en las Fuerzas Especiales FGS de la Marina. Aunque el uniforme de conserje había reemplazado al equipo táctico, sus manos curtidas, marcadas por incontables misiones, ahora agarraban productos de limpieza en lugar de armas. El resto del personal apenas se fijaba en él, solo otro trabajador invisible que mantenía su mundo impecable. El director Santiago Villarreal pasó corriendo junto a Javier sin saludar. Con su traje caro, un marcado contraste con el mono descolorido de Javier, Villarreal era todo aquello en lo que Javier había aprendido a desconfiar durante su servicio militar. Privilegiado, blando y completamente ajeno al mundo real más allá de sus puertas doradas. Pero Javier necesitaba este trabajo. Las pesadillas de su última misión aún lo atormentaban, y el trabajo constante y monótono ayudaba a callar los demonios en su cabeza. 3 años atrás, la operación Amanecer Carmesí había salido catastróficamente mal en Siria. El equipo de 6 de Javier había sido emboscado durante lo que debería haber sido una extracción de rutina. La inteligencia era mala, comprometida desde dentro de su propia estructura de mando. 5 de sus hermanos murieron en ese complejo del desierto, y Javier apenas logró salir con vida con un hombro destrozado por una bala y una culpa de superviviente que lo carcomía a diario. El ejército lo había retirado discretamente, con honores y una pensión. Pero Javier no podía quedarse en Veracruz rodeado de recuerdos. Había conducido hacia el oeste hasta que su camioneta se averió en este pequeño pueblo de Querétaro y de alguna manera terminó fregando suelos en el Colegio Montebello. El trabajo lo mantenía ocupado, el aislamiento lo mantenía a salvo de preguntas, y la rutina constante le ayudaba a dormir sin recurrir a la botella. Pero hoy se sentía diferente. Javier notó que la arrogancia habitual de Villarreal había sido reemplazada por una energía nerviosa. El director no dejaba de mirar su teléfono, su rostro palideciendo con cada mensaje. Cuando Villarreal dejó caer su taza de café en el pasillo, Javier vio que le temblaban las manos mientras se arrodillaba para limpiarlo. «Yo me encargo, Signe». «Villarreal», dijo Javier en voz baja, sacando una toalla de papel de su carrito. Villarreal levantó la vista, aparentemente sorprendido de encontrar a Javier allí. «Oh, gracias». Hizo una pausa, habiendo olvidado claramente el nombre de Javier a pesar de 3 años de encuentros diarios. «Javier Moreno, señor». «Cierto, Javier». Villarreal se levantó, su caro reloj reflejando la luz de la tarde que entraba por las altas ventanas. ¿Ha visto a mi hijo hoy? A Mateo. Javier conocía a Mateo Villarreal, un joven de 17 años que conducía un BMW a la escuela y trataba al personal como sirvientes. Sin embargo, a diferencia de su padre, Mateo no era cruel, solo descuidadamente privilegiado. De hecho, una vez le había agradecido a Javier por arreglar un casillero roto, lo que era más cortesía de la que Javier solía recibir. La última vez que lo vi fue a la hora del almuerzo, dirigiéndose al aparcamiento, respondió Javier. El rostro de Villarreal se puso blanco. El aparcamiento. Sacó su teléfono con dedos temblorosos. Suponía que debía estar en historia avanzada toda la tarde. Algo frío se instaló en el estómago de Javier, el mismo instinto que lo había mantenido con vida durante 12 años de operaciones especiales. Había aprendido a confiar plenamente en ese sentimiento. Signe. Villarreal, está todo bien. Por un momento, Villarreal pareció que podría confiar en el conserje. Luego, su máscara de autoridad volvió a su lugar. Todo está bien. Solo la típica rebeldía adolescente.
Pero Javier podía ver la mentira en los ojos de Villarreal. Había interrogado a suficientes enemigos para reconocer el pánico apenas controlado. Mientras Villarreal se alejaba apresuradamente, sonó su teléfono. Javier observó al director contestar y luego desplomarse contra la pared como si le hubieran disparado en el estómago. 20 minutos después, estaba limpiando las oficinas administrativas cuando escuchó la voz de Villarreal a través de la puerta entreabierta, cruda de desesperación. 10 millones de pesos. No puedes hablar en serio. Por favor, es solo un niño. Javier se acercó, su entrenamiento tomando el control. Villarreal estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, con la cabeza entre las manos, el teléfono en altavoz. El chico es un seguro, Villarreal. La voz era grave, confiada y teñida de crueldad. Tienes 48 horas para conseguir nuestro dinero o empezaremos a enviarte pedazos de tu precioso Mateo. Empezando por los dedos. No tengo esa cantidad de dinero disponible. Pues encuéntrala. Vende esa casa elegante. Liquida tus inversiones. Suplica a tus amigos ricos. No nos importa cómo la consigas. Por favor, déjenme hablar con él. La línea se cortó. Villarreal se derrumbó sobre su escritorio, sus hombros temblando. Javier había visto hombres fuertes romperse antes. Pero esto no era estrés de combate o shock de batalla. Este era un padre enfrentando su peor pesadilla. Y Javier reconoció la impotencia específica en la postura de Villarreal. Javier llamó suavemente al marco de la puerta. Villarreal levantó la vista, con los ojos rojos y desesperados. Javier, yo. Villarreal comenzó a hacerle un gesto para que se fuera, pero algo en la calmada conducta de Javier lo detuvo. Cierra la puerta. Javier entró y cerró la puerta detrás de él. Villarreal estudió su rostro durante un largo momento. ¿Oíste?, dijo Villarreal. No era una pregunta. Sí, señor. Tienen a mi hijo. La voz de Villarreal se quebró. Una banda. Quieren 10 millones de pesos. Javier tenía una opción. Podía ofrecer simpatía, sugerir llamar a la policía y marcharse. Mantener un perfil bajo, conservar su vida tranquila, evitar la violencia que ya le había costado demasiado. Pero al mirar la expresión destrozada de Villarreal, Javier vio el rostro de su propio padre de hace 30 años, cuando la hermana menor de Javier desapareció durante 3 días. La encontraron a salvo, simplemente perdida en el bosque, detrás de su casa. Pero Javier nunca olvidaría el terror puro en los ojos de su padre, la forma en que un hombre fuerte podía ser puesto de rodillas por el amor y el miedo. Javier se acercó al escritorio de Villarreal y puso una mano firme en el hombro del director. Señor, cuelgue el teléfono la próxima vez que llamen. La voz de Javier transmitía una autoridad tranquila que hizo que Villarreal levantara la vista bruscamente. Tendré a su hijo de vuelta antes del atardecer. Capítulo 2. Reuniendo a la hermandad. Villarreal miró a Javier como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Qué has dicho? Javier sacó su teléfono, desplazándose por contactos a los que no había llamado en 3 años. Dije que recuperaré a Mateo, pero primero necesito información. Javier, eres un conserje. Esto no es. Quiero decir, tenemos que llamar a la FGR. La Fiscalía General de la República tardará horas en movilizarse, suponiendo que no lo descarten como un asunto local. Querrán negociar, establecer vigilancia, seguir protocolos. La voz de Javier era calmada pero dura como el acero. Su hijo no tiene tiempo para protocolos. Los ojos de Villarreal se entrecerraron mientras miraba de verdad a Javier por primera vez. Algo en la postura del conserje, la forma en que se movía con una precisión inconsciente, activó un reconocimiento. ¿Quién eres realmente? Javier encontró el contacto que buscaba, Luis Reyes, el único otro superviviente de la Operación Amanecer Carmesí. Luis había tomado un camino diferente después de su baja, fundando una empresa de seguridad privada en Santiago de Querétaro. Según su última tarjeta de Navidad, el negocio iba bien. Mi nombre es Javier Moreno. Fui suboficial de las Fuerzas Especiales, el grupo de élite de la Marina. La voz de Javier llevaba el peso de una autoridad enterrada. Hice 12 años, 6 despliegues, 43 operaciones exitosas. He extraído rehenes de situaciones peores que esta. La boca de Villarreal se abrió y luego se cerró. La transformación fue discordante.
El conserje invisible de repente irradiaba la confianza tranquila de un guerrero profesional. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque había terminado con esa vida. Javier pulsó llamar al número de Luis. Pero hay cosas que nunca se dejan atrás. Luis respondió al segundo timbre. No me lo puedo creer. Javier Moreno. Me preguntaba si te había tragado la tierra. Luis, necesito un favor. Pídelo, hermano. Javier resumió la situación rápida y precisamente, la brevedad militar abriéndose paso a través del pánico civil. Luis escuchó sin interrupción. Querétaro está a 1 hora, dijo Luis. Puedo estar allí con equipo táctico y 2 buenos hombres para el atardecer. Estás pensando lo que yo estoy pensando. Duro y rápido. Mínimo ruido. Sin negociación. Como en los viejos tiempos. ¿Qué necesitas de este lado? Información primero. No son criminales al azar. Conocían la situación financiera de Villarreal, sabían exactamente cuánto pedir. Esto fue planeado. Javier se volvió hacia Villarreal. ¿Quién más sabe sobre la riqueza de tu familia? ¿Quién podría tenerte rencor? Villarreal todavía estaba procesando la revelación de que su conserje era un marino de élite condecorado. Yo. Hay varias personas, los miembros de la junta escolar, algunos de los padres ricos. Tuvimos algunas disputas presupuestarias recientemente. Piensa más. Alguien con conexiones con elementos criminales, alguien que ha estado observando a tu familia. Hubo un incidente el mes pasado. Expulsamos a un estudiante por vender drogas en el campus, Beto Salazar. Su padre fue muy desagradable al respecto. Javier sintió el frío reconocimiento de un depredador identificando a su presa. Háblame de Francisco Salazar. Es dueño de varios negocios en la ciudad. Una empresa de construcción, algunos bares, algunas propiedades de alquiler. Cuando expulsamos a Beto, irrumpió en mi oficina haciendo amenazas. Dijo que la familia Villarreal lamentaría cruzarse con los Salazar. Javier ya estaba escribiendo el nombre en la función de búsqueda de su teléfono. La foto de Francisco Paco Salazar apareció de inmediato. Un hombre corpulento con tatuajes de prisión mal ocultos por ropa cara. Su empresa de construcción había sido investigada 2 veces por blanqueo de dinero y había rumores de conexiones con las familias del crimen organizado de la región. Luis, ¿copias eso? Ya estoy sacando los archivos. Francisco Salazar, 54 años. 2 arrestos por agresión, una condena anulada por un tecnicismo. Su empresa de construcción es una conocida tapadera para blanquear dinero para el cártel de la Sierra. Este tipo está conectado, Javier. ¿Cuán conectado? Lo suficiente como para tener músculo profesional, pero no lo suficiente como para evitar cometer estupideces como secuestrar al hijo de un director. Probablemente esté usando esto como una oportunidad para demostrar su valía a sus jefes. Javier sintió la calma familiar asentándose sobre él, la claridad enfocada que precede a la acción. Había extrañado este sentimiento más de lo que le importaba admitir. Villarreal, necesito que hagas una lista de todos los que conocían la situación financiera de tu familia. Además, ¿dónde se suponía que debía estar Mateo hoy? ¿Quién habría sabido su horario? Villarreal se movía ahora, la tarea inmediata, dándole algo en que concentrarse, además de su miedo. Mateo siempre se queda hasta tarde los martes para la práctica del decatlón académico. Es lo mismo todas las semanas. ¿Quién más sabría eso? Los otros miembros del equipo, sus padres, el entrenador. Javier, ¿de verdad crees que puedes recuperarlo? Javier miró directamente a los ojos de Villarreal. Por primera vez, el director vio al hombre detrás del uniforme de conserje, alguien que se había enfrentado a terroristas y cárteles, que había sacado a rehenes mexicanos de situaciones imposibles. Signe. Villarreal, nunca he perdido un rehén por el que he ido. No voy a empezar ahora. El teléfono de Javier vibró con un mensaje de texto de Luis. Encontré algo. El hijo de Salazar, Beto, ha estado publicando en redes sociales desde un complejo de almacenes en el lado oeste. Coordenadas GPS adjuntas. Este podría ser nuestro punto de entrada. Javier le mostró el mensaje a Villarreal. Probablemente retienen a su hijo en una de las propiedades de Salazar. Luis trae equipo y refuerzos, pero necesito algo de usted. Lo que sea. Cuando vuelvan a llamar, negocie. Actúe desesperado. Acepte pagar, pero exija una prueba de vida. Pida hablar con Mateo. Manténgalos hablando el mayor tiempo posible.
Villarreal asintió, parte de su autoridad natural regresando. Vas a rastrear la llamada. Luis tiene equipo para eso. Pero más importante, los quiero demasiado confiados. Necesitan pensar que eres un hombre rico e indefenso que va a ceder y pagar. Cuanto más tiempo crean eso, menos alerta estarán. Javier se levantó para irse, luego se detuvo en la puerta. Signe. Villarreal, hay algo que debes saber. Una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. Si nos equivocamos de ubicación, si mueven a Mateo, si son más profesionales de lo que pensamos, su hijo podría resultar herido. Villarreal no dudó. Javier, hace 3 horas pensaba que solo eras el conserje. Ahora me dices que eres una especie de operativo de fuerzas especiales que puede salvar a mi hijo. En este punto, eres la única esperanza que tengo. Javier asintió sombríamente. Entonces, traigamos a Mateo a casa. Capítulo 3. La red de titanes. Javier condujo su camioneta destartalada hasta la gasolinera abandonada en la carretera Federal 57, el punto de encuentro que Luis había sugerido. El peso familiar de los preparativos se apoderó de él mientras catalogaba mentalmente lo que necesitarían: visión nocturna, equipo de comunicaciones, equipo táctico que no había tocado en 3 años. Luis esperaba con 2 hombres que Javier no reconoció, pero pudo leer sus credenciales en su postura y en la forma en que se comportaban: exmilitares. Probablemente de las fuerzas especiales del ejército por sus cortes de pelo y los sutiles tatuajes visibles en sus antebrazos. «Javier Moreno», gritó Luis sonriendo. «Sigues teniendo un aspecto terrible, pero al menos no estás borracho en una zanja en alguna parte». Los 2 hombres se abrazaron brevemente. Luis Reyes había envejecido bien desde sus días de servicio. Su trabajo de seguridad privada en Santiago de Querétaro lo había mantenido en forma y bien financiado. Su chaleco táctico y su equipo moderno eran muy diferentes del mono de conserje de Javier. «Estos son mis socios», dijo Luis. «Jean González, de las Fuerzas Especiales del Ejército, y Cristian Ramos, de los Gafes. Ambos son sólidos». Javier estrechó la mano de cada hombre, sintiendo la evaluación familiar que se produce entre veteranos de combate. Jean era compacto y enjuto, del tipo que habría sido un tirador designado. Cristian era más corpulento, probablemente manejaba explosivos o armas pesadas. «¿Cuál es nuestra situación?», preguntó Jean, todo profesionalidad. Javier extendió fotos satelitales del complejo de almacenes sobre el capó de la furgoneta de Luis. «El objetivo es Mateo Villarreal, 17 años, secuestrado de la escuela alrededor del mediodía. Los hostiles están liderados por Francisco Salazar, un jefe criminal local con conexiones con el cártel. Piden 10 millones de pesos de rescate». Cristian estudió las fotos. «¿Por qué no pagarlo? El chico es bastante rico». «Porque no se trata de dinero», respondió Javier. «El hijo de Salazar fue expulsado de la escuela el mes pasado. Esto es venganza disfrazada de día de pago. Incluso si Villarreal paga, probablemente matarán al chico para dejar claro su punto». Luis asintió sombríamente. «Saqué el archivo de Salazar. El tipo es un psicópata con delirios de grandeza. Ha estado tratando de demostrar su valía al cártel de la Sierra durante años, pero lo mantienen a distancia porque es inestable». El teléfono de Javier vibró. El nombre de Villarreal en el identificador de llamadas. Volvieron a llamar. La voz de Villarreal estaba tensa por el pánico controlado. «Hablé con Mateo. Sonaba asustado pero vivo. Quieren el dinero entregado mañana a medianoche. Lograste que especificaran una ubicación. La antigua carretera minera cerca de Arroyo Escondido. Dijeron que fuera solo». Javier miró a Luis, que ya estaba consultando mapas en su tableta. Arroyo Escondido estaba a 25 kilómetros fuera de la ciudad, un aislamiento perfecto para una emboscada. «Buen trabajo, Signe». Villarreal. «Siga actuando desesperado pero cooperativo. Vamos a recuperarlo esta noche». Javier terminó la llamada y se dirigió al equipo. «No podemos esperar al intercambio. Demasiadas variables. Demasiado tiempo para que muevan al chico o traigan refuerzos». Jean estaba estudiando el complejo de almacenes con unos prismáticos. «Cuento al menos 4 edificios, todos conectados. Muchos puntos ciegos, pero también muchos lugares para esconder hostiles». «Luis, ¿cuál es tu situación de equipo?».
Carga táctica completa. Visión nocturna para todos. Equipo de comunicaciones, granadas aturdidoras, bridas, botiquín médico. Luis hizo una pausa. Javier, ¿estás seguro de que estás listo para esto? Han pasado 3 años desde Siria. Javier sintió el familiar enfoque Red Mission asentándose sobre él, la memoria muscular activándose a pesar de los años de ausencia. Estoy listo. Pero en privado, Javier se preguntaba si eso era cierto. Las pesadillas de la Operación Amanecer Carmesí todavía lo atormentaban. La culpa por sus compañeros de equipo perdidos. La ira por la traición que los había hecho matar. La culpa del superviviente que lo había llevado a este exilio tranquilo. Nada de eso se había curado realmente. Christian estaba instalando equipo de vigilancia. Tengo ojos en el complejo. Vio 2 guardias haciendo patrullas, probablemente más adentro. Un vehículo visible, un SUV negro con lunas tintadas. Eso coincide con la descripción que dio Villarreal, señaló Luis. Agarraron al chico justo fuera de la escuela. Javier estudió el plano una vez más. El edificio principal era un almacén reconvertido con tragaluces y múltiples puntos de entrada. Los edificios más pequeños parecían oficinas o áreas de almacenamiento. Si él estuviera reteniendo a un rehén, usaría el edificio principal, más espacio para contener al prisionero, mejores líneas de visión para la seguridad. Muy bien, así es como lo haremos, dijo Javier, volviendo a su rol de liderazgo natural. Jin toma una posición de vigilancia en la torre de agua, nos da ojos y comunicación. Christian se encarga del perímetro, se asegura de que nadie huya. Luis y yo entramos duro y rápido. Neutralizamos a los hostiles, aseguramos al chico. ¿Reglas de enfrentamiento?, preguntó Christian. La expresión de Javier se endureció. Estas personas secuestraron a un chico de 17 años y amenazaron con enviar sus partes del cuerpo por correo a su padre. Han perdido el derecho a un trato amable. Jin asintió con aprobación, como en los viejos tiempos. Mientras se equipaban, Javier sintió la transformación familiar ocurriendo. El conserje silencioso que había fregado suelos y vaciado papeleras se desvanecía, reemplazado por el guerrero que había pasado 12 años cazando a los enemigos de México. El chaleco táctico se sentía natural sobre sus hombros, el peso de la pistola familiar en su cadera. Pero había algo más, una ira ardiente que no había sentido desde Siria. Estos criminales habían elegido dañar a un chico inocente, aterrorizar a un padre, traer la violencia al mundo pacífico que Javier había construido cuidadosamente. Habían despertado algo en él que había estado latente pero nunca realmente muerto. Luis miró su reloj. El sol se pone en 30 minutos. Nos movemos en la oscuridad total. El teléfono de Javier volvió a sonar. El nombre de Villarreal. Javier, hay algo más. La voz de Villarreal era urgente. Acabo de recordar. Francisco Salazar mencionó algo cuando me confrontó el mes pasado. Dijo que sabía que estaba ocultando cosas sobre las finanzas de la escuela. ¿Y si esto no es solo venganza? ¿Y si cree que hay más dinero involucrado? ¿Qué tipo de cosas? Hemos estado trabajando con la Secretaría de Educación del Estado en un programa especial para atraer a jóvenes en riesgo, dándoles becas. Está financiado por una subvención federal. Más de 35 millones de pesos. Si Salazar piensa que ese dinero está simplemente en las cuentas de la escuela. Javier sintió un escalofrío. ¿Cuántas personas sabían de la subvención federal? La junta escolar, algunos miembros de la facultad, las familias de los estudiantes. La voz de Villarreal se apagó. Oh, Dios, algunas de esas familias son de los mismos barrios donde opera Salazar. Sí le llegó la noticia. Luis estaba escuchando la parte de la conversación de Javier, su expresión cada vez más seria. Levantó su tableta, mostrando artículos de noticias sobre el programa de subvenciones federales para la educación. Varias escuelas en todo el país habían recibido fondos similares y algunas habían sido blanco de criminales en el último año. Villarreal, escúcheme con atención, dijo Javier. Esto ya no es solo sobre Mateo. Si Salazar cree que tiene acceso a dinero federal, no se conformará con 10 millones. Seguirá escalando hasta que consiga lo que quiere o hasta que lo atrapen. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que terminamos con esto esta noche. De una forma u otra, Francisco Salazar nunca más amenazará a tu familia.
Cuando Javier terminó la llamada, miró a su equipo. Luis levantó una ceja interrogativamente. ¿Cambio de planes?, preguntó Luis. Javier cargó cargadores nuevos en su chaleco táctico. No, nos ceñimos a la misión. Pero ahora sabemos por qué Salazar realmente apuntó a la familia Villarreal. Nunca se trató de vengarse por la expulsión de su hijo. Se trataba de acceder al dinero de la subvención federal. Jean ajustó la mira de su rifle. Eso lo hace más peligroso. Si cree que hay millones en juego, estará dispuesto a hacer cualquier cosa. Javier sintió la fría certeza del combate apoderándose de él. Había pasado 3 años tratando de dejar atrás al guerrero. Pero algunas peleas te eligen, estés listo o no. Entonces, será mejor que nos aseguremos de que no tenga la oportunidad. Capítulo 4. En la oscuridad. El complejo de almacenes yacía en silencio bajo el cielo sin luna, sus ventanas rotas, mirando como ojos muertos a través del páramo industrial. Javier y su equipo se acercaron a través de la hierba alta de un lote abandonado, la visión nocturna convirtiendo el mundo en una claridad teñida de verde. La voz de Jean crepitó a través de sus auriculares desde su posición de vigilancia. Cuento 6 hostiles. 2 afuera de patrulla, 4 dentro del edificio principal. El SUV negro todavía tiene un conductor adentro. Él es nuestra carta sorpresa. Javier levantó un puño cerrado, deteniendo al equipo. Estaban a 50 metros de la valla perimetral, lo suficientemente cerca para ver a los guardias, pero aún ocultos en la sombra. La familiar calma pre-el combate se apoderó de él, su ritmo cardíaco constante y controlado. Christian, ¿cómo está nuestro perímetro? Asegurado. Nadie entra ni sale sin mi permiso. Luis se agachó junto a Javier, estudiando el plano del edificio a través de su mira. La entrada principal está iluminada, pero hay una puerta de servicio en el lado norte que parece prometedora. Un antiguo muelle de carga. Javier evaluó la situación táctica. Los guardias caminaban en patrones predecibles comunicándose entre sí cada 10 minutos por radio. Aficionados. Se habían acomodado después de horas sin incidentes. Ese exceso de confianza les costaría caro. Movimiento dentro del edificio, informó Jean. Parece que alguien está revisando nuestro paquete. Segundo piso, esquina noroeste. Mateo estaba vivo, entonces. Javier sintió una oleada de alivio mezclada con una determinación renovada. Luis, tú tomas la entrada de servicio. Yo entraré por los tragaluces. Javier señaló la escalera de acceso al techo apenas visible en la oscuridad. Jean, cuando estemos en posición, apaga la iluminación exterior. Christian, esa es tu señal para neutralizar el vehículo. Copiado, fue la respuesta sincronizada. Javier comenzó a moverse hacia el edificio, su cuerpo volviendo a los patrones de infiltración que había dominado durante una década de operaciones nocturnas. Cada paso era calculado, silencioso, diseñado para explotar los puntos ciegos de la visión periférica humana. La escalera hacia el techo estaba oxidada pero sólida. Javier subió con cuidado, probando cada peldaño antes de comprometer su peso. A 6 metros de altura podía ver todo el complejo extendido debajo de él. La inteligencia de Jean era precisa. 2 guardias afuera, patrones predecibles, un vehículo. Javier llegó al techo y se movió hacia los tragaluces. El vidrio era grueso pero viejo, diseñado para una época en la que esto había sido un negocio legítimo. A través de su visión nocturna pudo ver el piso principal del almacén. 4 hombres adentro, tal como había informado Jean. 2 jugaban a las cartas en una mesa plegable, con rifles de asalto apoyados contra sus sillas. Uno vigilaba la puerta, mirando ocasionalmente su teléfono. El cuarto subía las escaleras al segundo piso, probablemente para ver a Mateo. Todos en posición, susurró Javier en su micrófono. Listo, confirmó Luis. A la espera, respondió Christian. Ilumínalos, reconoció Jean. Javier sacó su cortador de vidrio y comenzó a trabajar en el tragaluz. La herramienta era de grado militar, diseñada para operaciones de entrada silenciosa. En 60 segundos tenía un agujero lo suficientemente grande como para deslizarse. Luces fuera en 3,2. El rifle de Jean habló desde la oscuridad, disparos precisos que apagaron los focos exteriores.
El complejo se sumió en la oscuridad justo cuando Javier se descolgaba por el tragaluz con una cuerda de rappel. Aterrizó detrás de los jugadores de cartas antes de que pudieran reaccionar a la repentina negrura. Javier se movió con una eficiencia bruta. El primer hombre recibió un codazo en la sien y cayó inconsciente. El segundo comenzó a girar, buscando su arma, pero la culata de la pistola de Javier conectó con la base de su cráneo. «Dos abajo, piso principal», susurró Javier en su micrófono. El hombre que vigilaba la puerta se giró hacia el sonido, su rifle apuntando en dirección a Javier. Pero Luis ya entraba por la puerta de servicio, su linterna táctica cegando momentáneamente al guardia. El hombre disparó, balas salvajes que chispearon en las paredes de hormigón, antes de que Luis lo abatiera con un disparo preciso en el pecho. «Tres abajo», informó Luis. La voz del cuarto hombre resonó desde arriba. ¿Qué diablos está pasando ahí abajo? Javier ya se movía hacia las escaleras. Con su arma levantada, podía oír pasos arriba, alguien corriendo hacia lo que probablemente era la ubicación de Mateo. Javier subió las escaleras de 3 en 3, su visión nocturna dándole una claridad perfecta en el edificio completamente a oscuras. Llegó al segundo piso justo cuando el guardia apareció al final del pasillo, arrastrando a un adolescente atado y amordazado, Mateo Villarreal. Los ojos del chico estaban muy abiertos de terror sobre la cinta adhesiva que cubría su boca, pero estaba vivo y parecía ileso. «Agentes federales», gritó el guardia, usando a Mateo como escudo humano. «Mataré al chico». Javier mantuvo su arma apuntando a la cabeza del hombre, buscando un tiro limpio. «Suéltalo y saldrás de aquí con vida». «Ni hablar. ¿Crees que soy estúpido?» El guardia estaba nervioso, sudando, sus manos temblando, mientras presionaba una pistola en la sien de Mateo. No es un profesional, se dio cuenta Javier, probablemente uno de los matones callejeros habituales de Paco Salazar, metido en un lío que les superaba y entrando en pánico. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Javier, su voz calmada y conversacional. «No importa. Mataste a mis amigos de abajo. Están inconscientes, no muertos. Esto no tiene por qué empeorar». Javier estaba ganando tiempo, dejando que su entrenamiento tomara el control. Las situaciones de rehenes requerían paciencia, psicología, esperar el momento adecuado. Podía ver a Luis posicionándose al otro extremo del pasillo, listo para dar apoyo. «Tu jefe, Francisco Salazar, te tendió una trampa», continuó Javier. «¿Crees que vendrá a rescatarte? Probablemente ya está de camino a la frontera con el dinero que ha robado de sus otras operaciones». La duda parpadeó en el rostro del guardia. «No sabes de lo que hablas. Paco necesitaba un chivo expiatorio para este secuestro. Alguien prescindible. Felicidades, eres tú». El agarre del guardia sobre Mateo se aflojó ligeramente mientras la confusión y la ira luchaban en sus facciones. Javier vio su oportunidad y la aprovechó. Se movió con una velocidad inhumana, acortando la distancia antes de que el guardia pudiera reaccionar. La mano izquierda de Javier agarró el brazo armado del hombre, torciéndolo lejos de Mateo, mientras que su derecha asestaba un golpe aplastante en la tráquea del guardia. El hombre se derrumbó, jadeando y indefenso. Javier se volvió inmediatamente hacia Mateo, cortando las bridas que ataban sus muñecas y quitando suavemente la cinta de su boca. «Mateo, soy Javier Moreno. Tu padre me envió a llevarte a casa». El adolescente temblaba, pero intentaba mantener la compostura. «¿Eres de la policía?» «Algo así». ¿Puedes caminar?» «Creo que sí. No me hicieron mucho daño, solo me asustaron». Luis apareció al hombro de Javier. «Necesitamos movernos. Cristian informa que se acercan vehículos desde el sur». Javier ayudó a Mateo a ponerse de pie, notando la resiliencia del chico. 17 años, y se mantenía firme a pesar de horas de cautiverio y terror. «Buen chico. Jim, ¿cuál es nuestra situación?» 3 vehículos, tal vez 12 hostiles, armados y moviéndose rápido. «Parece que llega la caballería». Javier sintió el familiar cálculo de combate recorrer su mente. Tenían el objetivo principal. Mateo estaba a salvo. Pero Francisco Salazar acababa de escalar la situación dramáticamente, y personas inocentes podrían resultar heridas si esto se convertía en un tiroteo por la ciudad. «Luis, lleva a Mateo al punto de extracción. Voy a frenar a nuestros nuevos amigos». «Javier,
no seas un héroe. Conseguimos lo que vinimos a buscar. Javier ya se movía hacia las escaleras. Esto no termina hasta que Francisco Salazar deje de ser una amenaza. Lleva al chico a casa con su padre. Capítulo 5. El cazador se convierte en la presa. Javier observó a través de una ventana rota cómo 3 SUVs negros rodeaban el complejo de almacenes, desplegando hombres armados que se movían con precisión militar. No eran matones callejeros. Francisco Salazar había llamado a músculo profesional, probablemente mercenarios con conexiones con el cártel. Luis ya había desaparecido en la noche con Mateo, siguiendo su ruta de extracción predeterminada de regreso a la ciudad. Javier estaba solo en el almacén con 4 guardias inconscientes y aproximadamente 12 operadores hostiles convergiendo en su posición. La jugada inteligente era desvanecerse en la oscuridad, reunirse con su equipo y desaparecer. Misión cumplida, objetivo alcanzado. No había necesidad de más enfrentamientos. Pero la sangre de Javier hervía por primera vez en 3 años. Estos hombres habían aterrorizado a un chico de 17 años, amenazado con desmembrarlo, y ahora estaban escalando a una violencia de grado militar en un área civil. El viejo Javier Moreno, el FES de la Marina, que había cazado terroristas en 3 continentes, no estaba interesado en jugadas inteligentes. Estaba interesado en asegurarse de que Francisco Salazar nunca más amenazara a nadie. Jean, informa, susurró Javier en su micrófono. 12 hostiles confirmados. Equipo profesional, patrones de movimiento coordinados. Estos tipos saben lo que hacen. Javier, dijo Christian, el perímetro está seguro por ahora, pero si establecen un cordón adecuado, estaremos atrapados. Javier se trasladó al segundo piso, usando la elevación para evaluar la situación táctica. Los recién llegados se habían posicionado en una formación de contención clásica. 3 equipos de 4 cubriendo todos los puntos de salida, moviéndose con una precisión de manual. A través de su visión nocturna, Javier pudo ver a su líder, un hombre alto con equipo táctico, dirigiendo la operación desde al lado del SUV principal. Incluso a esta distancia, Javier podía decir que no era Francisco Salazar. Demasiado profesional, demasiado tranquilo, demasiado competente. Un operativo del cártel, entonces, alguien a quien Salazar había llamado para limpiar su desastre. El auricular de Javier crepitó. Aquí Luis. Mateo está seguro y en camino hacia su padre. ¿Cuál es tu estado? Inmovilizado, pero operativo. Tú y Christian salgan de aquí. No hay necesidad de que todos seamos héroes. Negativo. No dejamos a operadores atrás. Javier sonrió sombríamente. Luis no había cambiado. 12 años de operaciones de combate juntos, y el hombre todavía no abandonaría a un compañero de equipo, sin importar las probabilidades. Los equipos hostiles se estaban acercando, despejando sistemáticamente los edificios exteriores. Javier tenía quizás 5 minutos antes de que llegaran al almacén principal. Era hora de equilibrar la balanza. Javier se dirigió al área de almacenamiento de productos químicos que había notado antes. Esto había sido una instalación en funcionamiento, con disolventes industriales y productos de limpieza todavía almacenados en bidones de 200 litros. Rápidamente improvisó un dispositivo explosivo con los materiales a mano, colocando un detonador remoto de su kit. Jean, necesito las coordenadas precisas del vehículo principal. ¿Qué estás pensando? Crear una distracción. Javier colocó el dispositivo en la base de una viga de soporte de carga. Luego se movió al lado opuesto del edificio. El dispositivo explosivo improvisado no derribaría toda la estructura, pero ciertamente llamaría la atención de todos. Activó el detonador justo cuando el primer equipo hostil irrumpía en la entrada principal. La explosión iluminó el cielo nocturno, enviando una bola de fuego a través del techo del almacén y colapsando una sección entera del edificio. La conmoción derribó al equipo de asalto y activó las alarmas de los coches en todo el complejo industrial. En la confusión, Javier se deslizó por un túnel de servicio que había identificado durante su reconocimiento inicial. Salió a 200 metros del almacén, detrás del perímetro que los hostiles habían establecido. Ahora estaba en su elemento.
Operaciones nocturnas, territorio enemigo, cazando oponentes armados que no sabían que estaban siendo cazados. El primer objetivo de Javier fue el francotirador que Jean había identificado en la torre de agua. Javier se acercó por el lado ciego, escalando la escalera oxidada con un silencio practicado. El francotirador estaba concentrado en el almacén en llamas, su visión nocturna temporalmente comprometida por las llamas brillantes. Javier llegó a la plataforma y se movió como un fantasma. El francotirador murió en silencio, su cuello roto, antes de que pudiera dar la alarma. Vigilancia neutralizada, susurró Javier en su micrófono. El comandante hostil gritaba órdenes, tratando de restablecer el control después de la explosión inesperada. Javier podía verlo claramente ahora, cara llena de cicatrices, tatuajes de prisión, el porte de un soldado veterano que se había corrompido. Javier comenzó a eliminar a los guardias del perímetro exterior, usando la confusión y la luz del fuego para enmascarar sus movimientos. Cada objetivo caía en silencio, profesionalmente, sus compañeros sin saberlo hasta que no respondían a los controles. Luis, Christian, ¿dónde están? Moviéndonos para apoyar tu posición. Tenemos ojos en el elemento de mando. Javier estaba ahora tras las líneas enemigas, destruyendo sistemáticamente su formación táctica desde dentro. Sintió el familiar enfoque frío del combate cuerpo a cuerpo, la memoria muscular y el entrenamiento tomando el control por completo. Pero estos no eran terroristas sin entrenamiento o criminales callejeros. Eran profesionales y se adaptaron rápidamente a la amenaza. Javier vio destellos de cañones mientras comenzaban a disparar a las sombras, inundando el área con fuego de supresión. Una bala chispeó en el hormigón a centímetros de la cabeza de Javier, seguida inmediatamente por 3 más. Habían identificado su posición general y convergían desde múltiples ángulos. Javier rodó detrás de un vehículo volcado justo cuando el fuego de armas automáticas acribillaba el aire donde había estado. Estaba superado en número y en armamento, pero tenía ventajas que ellos no tenían: un conocimiento íntimo del terreno, un equipo de visión nocturna superior y 12 años de experiencia luchando contra probabilidades imposibles. Javier, tienes 4 hostiles moviéndose para flanquear tu posición, la voz de Jean en su auricular. Los veo. A Javier le quedaba una granada de fragmentación. La preparó durante 3 segundos y luego la rodó hacia el equipo que avanzaba. La explosión los dispersó, hiriendo al menos a 2 y dándole a Javier la apertura que necesitaba para reubicarse. Pero mientras se movía, Javier vio algo que le heló la sangre. El propio Francisco Salazar salía de uno de los SUVs restantes, arrastrando a una mujer atada y amordazada, de mediana edad, bien vestida, con el terror en sus ojos sobre la cinta adhesiva que cubría su boca. Incluso con la iluminación caótica, Javier la reconoció de las reuniones de la Junta. Clara Ibáñez, la secretaria de Educación del Estado. Salazar había tomado otro rehén. El comandante mercenario hablaba por radio, probablemente pidiendo más refuerzos. Esto se estaba saliendo de control, exactamente lo que Javier había esperado evitar. El auricular de Javier crepitó con la voz de Luis. Javier, tenemos que exfiltrarnos ahora. La policía local está en camino. ¿Y si nos encuentran aquí con cadáveres y armas militares? Javier observó a Salazar presionar un arma en la cabeza de Clara Ibáñez mientras gritaba órdenes a sus hombres restantes. El hombre estaba desesperado ahora, su plan original colapsado, dependiendo de medidas cada vez más extremas para mantener el control. Javier tomó su decisión. Luis, sal de aquí. Llama a la policía con un aviso anónimo sobre disparos en esta ubicación. Deja que ellos limpien el desastre. ¿Y tú? Javier ya se movía hacia la posición de Salazar. Voy a terminar con esto. Capítulo 6. El ajuste de cuentas. Francisco Salazar estaba junto a su último SUV, usando a Clara Ibáñez como escudo humano mientras sus mercenarios contratados intentaban reagruparse tras el devastador asalto de Javier. La mitad de su fuerza estaba muerta o herida, el almacén ardía y la policía llegaría en minutos. Javier estudió la situación desde su escondite, detrás de un contenedor de envío volcado. Salazar estaba a 40 metros, rodeado por al menos 6 soldados profesionales, apuntando con un arma a la cabeza de una mujer inocente. Cualquier asalto directo probablemente resultaría en la muerte de la rehén.
Pero Javier había pasado 12 años extrayendo rehenes de situaciones imposibles. Había aprendido que la clave no era una potencia de fuego abrumadora, sino comprender la psicología de su enemigo. Francisco Salazar era un matón que se había metido en un lío que les superaba. La expulsión de su hijo había herido su orgullo y sus intentos de impresionar al cártel habían fracasado estrepitosamente. Ahora estaba atrapado en una situación que se salía de su control, tomando decisiones cada vez más desesperadas. Hombres como él siempre cometían el mismo error, asumían que todos los demás eran tan débiles y cobardes como sus víctimas habituales. Javier activó su radio. Jean, ¿estás en posición? Afirmativo. Tengo un tiro limpio a Salazar, pero la rehén está demasiado cerca. Christian, Luis, estamos fuera del perímetro, pero a la espera para ayudar. Javier revisó su equipo restante. 2 cargadores para su pistola, una granada de humo, varias herramientas tácticas. No mucho para un asalto directo, pero quizás suficiente para una guerra psicológica. Javier salió de su escondite con las manos en alto, el arma enfundada, moviéndose lentamente hacia la luz proyectada por el almacén en llamas. Francisco Salazar gritó. Salazar se giró hacia la voz, su arma todavía presionada en la sien de Clara Ibáñez. ¿Quién diablos eres? Javier continuó caminando hacia adelante con las manos visibles, pero su postura irradiaba una confianza tranquila. Soy el conserje de la escuela de tu hijo, aquel al que deberías haber dejado en paz. Salazar miró a Javier con incredulidad. Eres solo un conserje. ¿Cómo? Soy muchas cosas, Paco. Pero sobre todo, soy el hombre que te va a dar una oportunidad para salir de esto con vida. El comandante mercenario se movió al lado de Salazar, su rifle apuntando a Javier. Este es el que eliminó a la mitad de mi equipo. Javier se detuvo a 20 metros de la posición de Salazar, bien dentro del alcance de una pistola, pero lo suficientemente lejos para mantener opciones tácticas. Paco, hiciste esto personal cuando agarraste a ese chico. Ahora has escalado a secuestrar a funcionarios públicos. Estás metido en un lío muy grande. Quiero mi dinero. La voz de Salazar se quebró de desesperación. El distrito escolar me lo debe. El distrito escolar no te debe nada. Tu hijo vendía drogas a otros niños. Fue expulsado. Eso no es una injusticia. Son consecuencias. Javier pudo ver la duda parpadear en los rostros de algunos de los hombres de Salazar. Habían sido contratados para un simple trabajo de secuestro que de alguna manera se había convertido en una zona de guerra con múltiples bajas y sirenas de policía sonando a lo lejos. No lo entiendes, continuó Salazar, su agarre sobre Clara apretándose. Esta gente menosprecia a familias como la mía. Creen que son mejores que nosotros. La voz de Javier se mantuvo firme, casi conversacional. Paco, yo también crecí pobre. Sé lo que es sentir que el sistema está en tu contra, pero aterrorizar a niños no es la respuesta. ¿Entonces qué lo es? Exigió Salazar. La expresión de Javier se endureció. Asumir la responsabilidad de tus elecciones. Enseñar a tu hijo que las acciones tienen consecuencias. Ser un hombre mejor que tus circunstancias. El comandante mercenario hablaba urgentemente por su radio, probablemente coordinando una extracción mientras las sirenas de la policía se acercaban. Javier pudo ver al soldado profesional reconociendo que esta operación estaba arruinada sin remedio. Paco, tu ayuda contratada está a punto de abandonarte, dijo Javier. Mira a tu alrededor. La mitad de tus hombres están muertos. Tu almacén está destruido. Y la policía casi está aquí. Tienes una oportunidad para rendirte y quizás volver a ver a tu familia. Los ojos de Salazar se movían entre Javier y sus mercenarios restantes, la realidad finalmente penetrando su desesperación. Pero en lugar de rendirse, su agarre en el arma se apretó. Si voy a caer, me llevaré a algunos de ustedes conmigo. Javier vio la decisión en los ojos de Salazar. El momento en que un animal acorralado elige luchar en lugar de huir. La mano de Javier se movió hacia su arma mientras Salazar comenzaba a girar su pistola hacia la posición de Javier. El disparo vino de la torre de agua, la puntería precisa de Jean derribando a Salazar con una sola bala en la cabeza. El hombre se desplomó instantáneamente, su arma volando de sus dedos sin vida. Clara Ibáñez se liberó tropezando, sollozando pero ilesa.
Javier la atrapó cuando casi caía, su voz suave. «Está a salvo ahora, señora». Se acabó. El comandante mercenario tomó una decisión táctica. Señaló a sus hombres restantes que se retiraran, dejando atrás a sus muertos mientras las luces de la policía destellaban a través del complejo industrial. En 30 segundos, los profesionales supervivientes se habían desvanecido en la oscuridad, su extracción eficiente y completa. Javier ayudó a Clara a una posición segura detrás de una cobertura, luego activó su radio. Todos los equipos, exfiltraos ahora. La respuesta policial es inminente. Javier miró hacia el cuerpo de Francisco Salazar, sintiendo una mezcla de satisfacción y arrepentimiento. El hombre había tomado sus decisiones, había escalado la situación más allá de cualquier resolución razonable y había pagado el precio final. Pero Javier no sintió alegría en la muerte, solo el alivio de que la amenaza finalmente había terminado. Mientras Javier desaparecía en la oscuridad más allá del complejo de almacenes, los coches de policía comenzaron a llegar en masa. Sus luces intermitentes iluminando una escena de destrucción y violencia que sería titular en todo el estado. Pero Mateo Villarreal estaba a salvo, Clara Ibáñez estaba viva y Francisco Salazar nunca más amenazaría a otra familia. Misión cumplida. Capítulo 7. Desentrañando los hilos. 3 días después del incidente en el almacén, Javier estaba de vuelta fregando suelos en el Colegio Montebello. Pero todo había cambiado. La historia había llegado a las noticias nacionales. Tiroteo en almacén deja múltiples muertos. Aunque el informe policial oficial catalogaba el incidente como una guerra de bandas entre organizaciones criminales rivales, Mateo Villarreal había vuelto a la escuela, más callado que antes pero aparentemente ileso por su terrible experiencia. Asintió a Javier en el pasillo esa mañana, un breve reconocimiento que decía mucho. El director Villarreal había intentado varias veces acercarse a Javier en privado, pero Javier había desviado cada intento. Algunas conversaciones era mejor no tenerlas. Javier estaba limpiando las oficinas administrativas cuando la detective Regina Campos llamó a la puerta. Era una mujer compacta de unos 40 años, con ojos inteligentes y el porte de alguien que había pasado años lidiando con la violencia. Sinye Moreno, soy la detective Campos, de la Fiscalía General del Estado. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el incidente de hace 3 noches. Javier siguió fregando, sin levantar la vista. No sé nada de ningún incidente, detective. Varios testigos lo vieron en la escena. Sus huellas dactilares están archivadas por su servicio militar. Sabemos que estuvo allí. Javier finalmente levantó la vista, encontrando sus ojos directamente. Estoy bajo arresto. Debería estarlo. Javier dejó la fregona y prestó toda su atención a la detective Campos. Estaba pescando información, buscando datos sin pruebas suficientes para presentar cargos. El hecho de que estuviera sola sugería que era una visita no oficial. Detective, he estado trabajando como conserje en esta escuela durante 3 años. Vivo tranquilamente. Pago mis impuestos. No causó problemas. Si tiene pruebas de que cometí un crimen, arrésteme. De lo contrario, tengo suelos que limpiar. Campos estudió el rostro de Javier con atención. Francisco Salazar secuestró a 2 personas y planeaba asesinar al menos a una de ellas. Quienquiera que lo detuvo probablemente salvó vidas. La expresión de Javier no cambió. Suena a que quienquiera que lo detuvo le hizo un servicio a la comunidad. El problema es que tenemos una docena de cadáveres, armas de grado militar y pruebas de operaciones tácticas profesionales. Esto no fue un tiroteo entre bandas. Fue una guerra llevada a cabo por personas con entrenamiento y equipo avanzados. Javier reanudó la limpieza. No sabría nada de eso. Campos sacó una carpeta y la colocó en el carrito de limpieza de Javier. Suboficial Javier Moreno, Fuerzas Especiales de la Marina. 12 años en servicio activo, 6 despliegues de combate, veterano condecorado. Retirado por motivos médicos hace 3 años después de que la operación Amanecer Carmesí saliera mal en Siria. Las manos de Javier se apretaron en el mengo de la fregona, pero no respondió. ¿Perdiste a 5 compañeros en esa operación?, continuó Campos. Fallo de inteligencia, probablemente comprometida desde dentro de tu propia estructura de mando. Fuiste el único superviviente.
¿A dónde quiere llegar, detective? Mi punto es que alguien con sus habilidades y antecedentes podría tener una perspectiva particular sobre la protección de personas inocentes de criminales como Francisco Salazar. Javier dejó de trabajar y se enfrentó a Campos directamente. ¿Lleva un micrófono, detective? No. Entonces le diré lo que le dije a los investigadores militares hace 3 años. A veces, la gente mala hace daño a gente inocente, y a veces alguien tiene que detenerlos. Si esa persona resulta tener las habilidades y la experiencia necesarias para hacer el trabajo correctamente, entonces quizás se salven vidas inocentes. Campos asintió lentamente. El informe oficial catalogará el incidente del almacén como una guerra de bandas, sin participación federal, sin veteranos militares, solo criminales matando a criminales. Eso me suena correcto. Campos cerró su carpeta. Una cosa más, Siñe. Moreno. Hay rumores de que Francisco Salazar no actuaba solo. Tenía conexiones con el cártel de la Sierra. Y no les gusta perder activos. Si yo fuera alguien que hubiera interferido en sus operaciones, querría cuidarme las espaldas. Javier sintió un escalofrío. Había estado tan concentrado en detener a Salazar que no había considerado las implicaciones más amplias. Los cárteles eran conocidos por sus violentas venganzas contra cualquiera que interfiriera en sus negocios. ¿Está diciendo que estoy en peligro, detective? Estoy diciendo que las acciones heroicas a veces tienen consecuencias no deseadas. Si alguien estuviera hipotéticamente en esa situación, podría querer considerar sus opciones cuidadosamente. Campos dejó la carpeta en el carrito de Javier y se dirigió a la puerta. Cuídese, Siñe. Moreno. Después de que se fue, Javier abrió la carpeta. Dentro había fotos de vigilancia de la escena del almacén, mostrándolo claramente durante la operación táctica. También se incluían informes de inteligencia sobre las operaciones del cártel de la Sierra en Querétaro y una lista de asociados conocidos que podrían ser enviados a investigarla. Muerte de Francisco Salazar. El teléfono de Javier vibró con un mensaje de Luis. Necesito hablar. Cafetería en la Avenida Hidalgo. 1 hora. Javier terminó su turno de limpieza antes y condujo a la cafetería con la mente acelerada. Pensaba que la situación estaba resuelta, pero la advertencia de Campos sugería que el peligro apenas comenzaba. Luis esperaba en un reservado de la esquina, vestido de civil pero con la postura alerta de un hombre que espera problemas. Tenemos un problema, dijo Luis cuando Javier se sentó. El cártel. 3 hombres llegaron a la ciudad ayer. Nacionales mexicanos, sin negocios legítimos aquí, alojados en el motel, cerca de la autopista. Jean los ha estado vigilando. Están haciendo preguntas sobre el incidente del almacén. ¿Cuánto saben? No mucho todavía, pero son inteligentes y pacientes. Han identificado a los principales actores, los socios restantes de Salazar, la policía local, los funcionarios escolares. Es solo cuestión de tiempo antes de que aten cabos y lleguen a ti. Javier miró por la ventana de la cafetería a la calle tranquila donde había construido su vida pacífica. 3 años de anonimato y rutina destruidos por una noche de violencia. ¿Qué estás pensando?, preguntó Luis. Javier tomó su decisión. Estoy pensando que Francisco Salazar hizo una última jugada desde la tumba. Capítulo 8. La jugada final. Javier pasó la noche en su pequeño apartamento limpiando metódicamente armas que esperaba no tener que usar nunca más. Los cazadores del cártel de la Sierra habían llegado más rápido de lo que esperaba, lo que significaba que habían estado observando de cerca las operaciones de Francisco Salazar. Al amanecer, el teléfono de Javier vibró con un mensaje encriptado de Jean. 3 objetivos confirmados. Operadores profesionales, probablemente exmilitares. Han identificado tu residencia y lugar de trabajo. Recomiendo reubicación inmediata. Javier miró alrededor de su apartamento. 3 años de rutina cuidadosa, una vida construida sobre la invisibilidad y el aislamiento. Todo a punto de ser destruido porque había elegido ayudar a un padre asustado a salvar a su hijo. No iba a huir. Javier envió una respuesta. Negativo a la reubicación. Es hora de terminar con esto. Su teléfono sonó de inmediato. La voz de Luis estaba tensa de preocupación. Javier, esto no es Siria. No tienes que luchar contra todos los que te amenazan. Sí, tengo que hacerlo. La voz de Javier era calmada pero final.
Esta gente no se detendrá conmigo. Irán tras la familia de Villarreal, la escuela, cualquiera conectado con lo que pasó. La única manera de terminar con esto es hacer que el costo sea demasiado alto para que continúen. Javier comenzó a meter equipo táctico en una bolsa de lona. Además, estoy cansado de huir de lo que soy. ¿Cuál es el plan? Javier expuso su estrategia rápida y precisamente. Era agresiva, casi suicida y completamente característica del operador que había ganado múltiples medallas al valor durante su carrera en servicio activo. Luis escuchó sin interrupción y luego suspiró profundamente. Sabes, Christian y Jean insistirán en apoyar tu jugada. Cuento con ello. Javier condujo al Colegio Montebello para lo que probablemente sería su último día como conserje. Quería ver la escuela una vez más para recordarse a sí mismo por qué luchaba. El director Villarreal lo esperaba en la oficina de mantenimiento. Javier, tenemos que hablar. Villarreal parecía haber envejecido 10 años en los últimos 3 días. El estrés del secuestro de su hijo, seguido de la violenta resolución y la atención de los medios, le había pasado factura. Sinye. Villarreal debería mantenerse alejado de mí en este momento. La detective Campos vino a verme ayer. Me advirtió que podría haber represalias por lo que le pasó a Francisco Salazar. Javier continuó organizando sus productos de limpieza, manteniendo la rutina incluso mientras se preparaba para la guerra. Tienes razón. Debería considerar llevar a su familia de vacaciones por unas semanas. Villarreal miró a Javier intensamente. También me dijo que no eres realmente un conserje. Javier lo miró directamente a los ojos. He sido conserje aquí durante 3 años, Sinye. Villarreal. Eso no es falso, pero no es todo lo que eres. Javier consideró su respuesta cuidadosamente. Algunas verdades eran peligrosas de decir en voz alta, pero Villarreal merecía honestidad después de lo que su familia había soportado. No, señor, no es todo lo que soy. Villarreal asintió lentamente. Javier, quiero que sepas que, pase lo que pase, Mateo y yo nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros. Solo mantenga a su familia a salvo, Sinye. Villarreal. Es todo el agradecimiento que necesito. Javier terminó su turno y condujo al punto de encuentro predeterminado, una casa de rancho abandonada a 30 kilómetros de la ciudad. Luis, Jean y Christian ya estaban allí junto con suficiente potencia de fuego para equipar a un pequeño ejército. Actualización de inteligencia, informó Jean. Los 3 operativos del cártel han estado vigilando tu apartamento y la escuela. Planean hacer su movimiento esta noche. Christian estaba ensamblando cargas explosivas con una eficiencia practicada. Han alquilado un almacén en el lado sur de la ciudad. Probablemente planean llevarte allí para interrogarte antes de deshacerse de ti. Javier estudió fotos satelitales del almacén. Estaba aislado, rodeado de terreno abierto, perfecto para contener la violencia, lejos de las áreas civiles. ¿Cómo quieres jugar esto?, preguntó Luis. Javier sonrió sombríamente. Vamos a darles exactamente lo que quieren. El plan era elegantemente simple. Javier se dejaría capturar, atrayendo a los operativos del cártel a su almacén. Su equipo estaría en posición para eliminar la amenaza una vez que los objetivos estuvieran contenidos en un entorno controlado. Era peligroso. Dependía de una sincronización precisa y de la suposición de que el cártel querría información antes de matarlo. Pero también era la única manera de asegurar que no atacarían a civiles inocentes cuando su plan principal fallara. Al atardecer, Javier condujo a su edificio de apartamentos y estacionó en el lote, convirtiéndose en un blanco fácil. Se sentó en su camioneta con las ventanillas bajadas, la radio sonando suavemente, aparentemente sin darse cuenta del peligro que se cernía. Con su visión periférica, Javier pudo ver movimiento en las sombras. Un acecho profesional, pero no lo suficientemente profesional como para engañar a un marino de las FES. Contó 3 figuras posicionándose alrededor de su vehículo. El auricular de Javier crepitó con la voz de Luis. Ojos en los 3 objetivos. Estás rodeado, pero tenemos vigilancia. Javier salió de su camioneta y caminó hacia su apartamento, moviéndose casualmente pero manteniendo las manos visibles. Dio 10 pasos antes de que el primer dardo le impactara en el cuello.
Un tranquilizante de grado militar, de acción rápida pero no inmediatamente incapacitante. Javier había desarrollado una tolerancia a la mayoría de los agentes químicos durante su entrenamiento en servicio activo. Se tambaleó convincentemente y cayó de rodillas, pero permaneció consciente mientras unas manos rudas lo agarraban y lo arrastraban hacia una furgoneta que esperaba. El almacén era exactamente lo que Javier había esperado: aislado, insonorizado, equipado con sillas y ataduras para interrogatorios. Sus captores eran profesionales, pero habían cometido el clásico error de asumir que su víctima estaba indefensa. El equipo de Javier ya estaba en posición alrededor del edificio cuando llegó la furgoneta. Mientras sus captores preparaban sus herramientas de interrogación, Javier comenzó la actuación más importante de su vida. Tenía que convencer a 3 asesinos de que estaba roto y asustado, mientras los maniobraba simultáneamente a la posición perfecta para el asalto de su equipo. La batalla final estaba a punto de comenzar. Capítulo 9. Amanecer de paz. El almacén parecía una tumba, mientras los captores de Javier lo aseguraban a una silla de metal bajo una dura iluminación fluorescente. El interrogador principal era un hombre compacto con ojos muertos y cicatrices en los nudillos, alguien que había perfeccionado la violencia como arte y profesión. Javier Moreno, dijo el hombre en un español acentuado, ex-fes de la Marina, actualmente empleado como conserje escolar. Mataste a Francisco Salazar y destruiste valiosos activos del cártel. Javier mantuvo la cabeza baja, fingiendo los efectos del tranquilizante mientras evaluaba cuidadosamente sus ataduras. Bridas en sus muñecas, pero posicionadas un poco demasiado altas. Un trabajo de aficionados por parte de profesionales que se habían vuelto demasiado confiados. Paco Salazar era inestable, murmuró Javier, arrastrando las palabras. Estaba llamando la atención. Investigación policial, interés federal. Malo para el negocio. El interrogador le dio un revés a Javier en la cara, un chasquido agudo que resonó en el espacio vacío. No hablas a menos que se te haga una pregunta. Javier saboreó la sangre, pero se mantuvo concentrado. Con su visión periférica, pudo ver a los otros 2 operativos posicionados cerca de las puertas del almacén, exactamente donde los necesitaba. Esto es lo que va a pasar, continuó el interrogador. Nos vas a contar todo sobre tu equipo, tu equipamiento, tus métodos. Luego desaparecerás permanentemente. Pero primero tenemos que enviar un mensaje. El hombre sacó una tableta que mostraba fotos de vigilancia del Colegio Montebello. La sangre de Javier se heló al reconocer imágenes de Mateo Villarreal, el director Villarreal, varios profesores y miembros del personal. Tu heroico rescate creó problemas para nuestra organización. Vamos a resolver esos problemas eliminando a todos los conectados con la situación, empezando por la familia Villarreal. Javier sintió que la rabia crecía en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. El chico no tuvo nada que ver con las operaciones comerciales. Tampoco el personal de la escuela. Fueron testigos de la participación del cártel en asuntos locals. Representan un riesgo de seguridad. El interrogador dejó la tableta y cogió un par de cizallas. Empezaremos por los dedos. Un dígito por cada pieza de información. Si cooperas rápidamente, podríamos hacer que tu muerte sea relativamente indolora. Javier probó sus ataduras sutilmente. Las bridas tenían suficiente holgura para que pudiera trabajar y sus captores no lo habían registrado a fondo. Su cuchillo de cerámica todavía estaba pegado a su antebrazo, oculto bajo la mengue. Antes de empezar, dijo Javier, levantando la cabeza para mirar a los ojos del interrogador, hay algo que deberías saber sobre las fuerzas especiales. ¿Qué es? La sonrisa de Javier era fría como el acero en invierno. Nunca nos capturan de verdad. El cuchillo de cerámica de Javier cortó las bridas en un movimiento fluido mientras salía disparado de la silla, clavando su codo en la garganta del interrogador. El hombre se derrumbó, jadeando e indefenso, mientras Javier rodaba para cubrirse. Los otros 2 operativos se giraron hacia la conmoción, sus armas levantándose, pero el rifle de Chin habló desde la oscuridad más allá de los tragaluces. Ambos hombres cayeron antes de que pudieran devolver el fuego. Despejado, la voz de Jean en el auricular de Javier. Luis y Christian irrumpieron por las puertas del almacén,
barriendo simultáneamente en busca de amenazas adicionales. En 30 segundos, el edificio estaba asegurado. Javier se paró sobre el interrogador superviviente, que se agarraba a la tráquea aplastada y lo miraba con odio puro. Escucha con atención, dijo Javier, su voz llevando la autoridad de un hombre que se había enfrentado a terroristas en 3 continentes. Vas a llevar un mensaje a tus jefes. El interrogador logró decir unas pocas palabras roncas. Nos mataste a todos. Javier se arrodilló junto al hombre moribundo. No, maté a Francisco Salazar porque amenazó a un niño inocente. Maté a tus hombres porque planeaban asesinar a escolares. Tu organización tiene una elección. Márchese de esta ciudad y no vuelva nunca o enfrente las consecuencias de continuar esta guerra. Javier sacó su teléfono y le mostró al interrogador una serie de fotos. Imágenes de vigilancia de miembros de alto rango del Cártel de la Sierra, sus familias, sus operaciones comerciales, sus casas seguras. Pasé 12 años cazando a los enemigos de México. Sé cómo encontrar a gente que no quiere ser encontrada, cómo penetrar la seguridad que se supone que es impenetrable, cómo atacar objetivos que creen que son intocables. Los ojos del interrogador se abrieron de par en par al reconocer caras y lugares que deberían haber sido secretos. Tus jefes tienen 48 horas para cancelar cualquier operación contra el Colegio Montebello, la familia Villarreal o cualquier otra persona conectada con el incidente de Francisco Salazar. Si se niegan, destruiré sistemáticamente toda su organización, empezando por sus líderes. Javier se levantó y asintió a Luis. Déjalo ir. Luis ayudó al hombre herido a ponerse de pie. ¿Estás seguro de esto? Javier observó cómo el interrogador tropezaba hacia la salida del almacén, agarrándose la garganta y lanzando miradas temerosas por encima del hombro. Entregará el mensaje y sus jefes se darán cuenta de que atacar una pequeña escuela de pueblo no vale la pena para empezar una guerra con alguien que no tiene nada que perder. 3 semanas después, la detective Campos visitó a Javier en el Colegio Montebello por última vez. Lo encontró en el gimnasio cambiando bombillas fundidas mientras el equipo de baloncesto practicaba. El Cártel de la Sierra ha retirado todas sus operaciones de Querétaro, informó. Su dice que han decidido que este territorio no es lo suficientemente rentable como para justificar los riesgos de seguridad. Javier continuó su trabajo sin responder. También ha habido cierto interés federal en tu historial, continuó Campos. Parece que ciertas agencias gubernamentales están impresionadas por los recientes acontecimientos. Podrían tener oportunidades para alguien con tus habilidades particulares. Javier finalmente la miró desde la escalera. Detective, aprecio la información, pero estoy exactamente donde quiero estar. Campos asintió, comprendiendo. La oferta sigue en pie si cambias de opinión. Después de que se fue, Javier terminó de cambiar las bombillas y recogió sus herramientas. El equipo de baloncesto jugaba un partido de práctica con entusiasmo, sus voces resonando en el gimnasio con energía juvenil y optimismo. El director Villarreal apareció al lado de Javier, observando la práctica. Mateo entró en el equipo universitario, dijo Villarreal. Es la primera vez que muestra un interés real en algo desde el incidente. Javier asintió con aprobación. Bien por él. Es más fuerte de lo que cree. Javier, he estado pensando en lo que dijiste sobre algunas peleas que te eligen, ¿estés listo o no? Javier esperó a que Villarreal continuara. Solía pensar que mi trabajo era solo dirigir una escuela, gestionar presupuestos, currículos y detalles administrativos. Pero después de todo lo que pasó, me di cuenta de que, en realidad, soy responsable de proteger el futuro de estos chicos. De todos ellos. No solo de los ricos, sino también de los estudiantes en riesgo, a los que intentamos ayudar a través del programa federal. Javier sonrió levemente. Parece que ha encontrado su misión, Sinye. Villarreal. Supongo que sí. Villarreal hizo una pausa. ¿Y tú? ¿Has encontrado la tuya? Javier miró alrededor del gimnasio a los estudiantes practicando, el equipo gastado pero bien mantenido.
La vitrina de trofeos llena de décadas de logros de jóvenes que habían trabajado duro y tenido éxito. Durante 3 años había pensado que este trabajo era un exilio, un lugar para esconderse de la violencia y la responsabilidad de su vida anterior. Pero tal vez siempre había sido algo más. Tal vez había sido una preparación para el tipo exacto de hombre en el que se suponía que debía convertirse. Sí, dijo Javier en voz baja. Creo que sí. Mientras el sol se ponía sobre el Colegio Montebello, Javier Moreno continuó sus rondas, revisando cerraduras y apagando luces, protegiendo la paz tranquila de un lugar donde los jóvenes podían aprender, crecer y soñar con su futuro. Algunas guerras terminaban con tratados y ceremonias. Otras terminaban con un exfés de la Marina decidiendo que la misión más importante de su vida era asegurarse de que los suelos estuvieran limpios y los pasillos fueran seguros. Para niños que nunca sabrían lo cerca que estuvieron de perderlo todo. Javier Moreno finalmente había encontrado su paz y la protegería con todo lo que tenía por el resto de su vida. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el video que ven en la pantalla y nos veremos.